Buenos días, y yo para empezar la reflexión quería comenzar hablando sobre un salmo que está más o menos relacionado con esta historia que os voy a contar. Bueno, el salmo es el 91:11 y dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y con este versículo voy a comenzar con esta historia que he buscado sobre animales heroicos. Dice: salvado por su fiel perro. Robert John, un famoso locutor de radio, contó la siguiente historia sobre la lealtad de una perrita a su dueño, cuyo salvamiento fue posible gracias a aquel fiel animal. Esta es la historia de un hombre al que llamaremos Armando, el cual no era su verdadero nombre, y de alguna forma fue el mejor intermediario entre Francia y Gran Bretaña. Viajaba mucho y visitaba siempre su tierra natal, pero en su último viaje en avión, Armando llevaba consigo unos documentos extremadamente secretos para entregar a los agentes del movimiento francés. Por lo tanto, decidió actuar con la mayor seguridad posible al volar sobre su propia ciudad natal, pero aquella noche todo salió mal. La última vez que había estado allí, no había ningún tirador alemán en una faja de muchos kilómetros, pero justamente al entrar en el espacio de la ciudad, las armas comenzaron a disparar contra el avión. Armando sabía que sería capturado si aterrizaba dentro de la ciudad, por eso dirigió su paracaídas hacia un descampado no lejos de la finca de su familia. Al aterrizar, desafortunadamente cayó sobre unas rocas y se quebró ambas piernas, por lo cual no lograba afirmarse ni mucho menos andar. Intentó arrastrarse, pero el dolor era muy fuerte, y a lo lejos pudo oír una patrulla alemana recorriendo el campo en su búsqueda. Ya era de madrugada cuando por fin oyó un sonido diferente, el inconfundible sonido de un animal olfateando en el matorral. Entonces, de repente, cuando miró, allí detrás estaba Trixie, a su lado, lamiendo sus manos y gimiendo afectuosamente. Trixie era una perra mestiza de 8 años de edad que había sido la mejor amiga de Armando hasta que la guerra los separó. Y ahora allí estaba ella, limpiando las heridas de su dueño. En aquella mañana la patrulla alemana llegó tan cerca de Armando que podía oír y hasta entender su conversación en alemán. En el mayor silencio posible, comenzó a cubrirse de hojas y de pasto. Y Trixie, que pareció captar la idea, trabajó agitadamente escarbando en la tierra que Armando iba usando para cubrirse hasta que apenas se quedase con la cabeza fuera. Cuando la patrulla pasó a solamente unos metros de distancia, Trixie se acostó al lado de la cabeza de su dueño, tan silenciosa como si estuviera muerta, pero con todos sus nervios alerta y sus músculos tensos. Durante los 2 días siguientes ella pasó el tiempo lavando las heridas de Armando con aquel increíble remedio, la saliva de un perro, o saliendo disparada en misteriosas misiones que a veces la mantenían muy distante. Una vez volvió con un conejo entre los dientes y así Armando pudo alimentarse un poco. Armando conversaba con Trixie como si ella fuera una persona, y le pedía que fuera a la finca de su familia y trajera auxilio. Ella parecía comprenderlo, y lloriqueaba y salía velozmente, pero cuando volvía, regresaba con un aire de abandono en los ojos. La noche del tercer día, Trixie permaneció ausente durante más tiempo, y Armando ya se empezó a preocupar. Pero entonces oyó unos pasos en el matorral. Estaba demasiado débil como para poder esconderse otra vez. Pero entonces oyó el afectuoso ladrido de Trixie y la voz de María, su novia antes de la invasión. María se inclinó sobre él, lo besó y le prometió que fuertes y leales personas pronto lo cargarían hacia un lugar seguro, donde lo esconderían y lo cuidarían bien. Entonces Armando descubrió el misterio de por qué Trixie no había conseguido traer auxilio antes, ya que los alemanes habían trasladado a su familia hacia otra ciudad. Trixie, con su intuición canina, sabía que María merecía confianza y durante 3 días había estado andando detrás de ella. Pero ella había estado ausente y regresó justamente aquel día.
Trixie, con sus frenéticos ladridos y tironeando del vestido de María, había conseguido llevarla hacia aquel lugar en el matorral. Y esta es la historia de cómo un gran agente de la resistencia francesa fue salvado por una perrita llamada Trixie y su novia María. Bueno, de esta historia, así, de esta historia tan cortita, yo quería sacar una pequeña reflexión para comentar con vosotros. Y es que me pareció interesante hacer un símil sobre cómo Dios está siempre a nuestro lado, como esta perrita, Trixie, estuvo al lado de Armando y permaneció ayudándolo, curándolo, limpiando sus heridas, intentando hacer todo lo posible porque él estuviera bien. Como dice, por ejemplo, en Deuteronomio 31:8, decía: el Señor mismo irá delante de ti y estará contigo. No te abandonará ni te desamparará. Por lo tanto, no tengas miedo ni te acobardes. Además de Dios estar a tu lado, protegerte, ayudarte, como dice esta perrita, buscar ayuda para que él pueda salir de ese momento en el que estaba sufriendo, también podemos ver cómo él actúa de manera distinta a como nosotros esperamos, actúa de maneras sorprendentes. En este caso envió un animal, un perrito que muchas veces podemos pensar no nos va a servir de nada, no nos puede auxiliar, como en ese momento Armando, que no podía caminar, y pides ayuda y dices: si Dios, ayúdame, mándame a alguien, y de repente aparece con un animal. Y tú no te esperas que eso vaya a ser de gran ayuda para ti. Pero es muy interesante como él actúa de manera que nos saca adelante. Por lo tanto, esa era otra parte de que quería hablar y comentar un poco. Y dice en Salmos 91:11: pues Él mandará que sus ángeles te cuiden por donde quiera que vayas. Como en este caso mandó a Trixie. Y ahora quería preguntaros si alguna vez, a vosotros y a todos los oyentes también, si alguna vez habéis visto la acción directa de Dios en vuestras vidas, que vosotros no la esperabais, pero realmente fue de gran ayuda. Pues la respuesta es sí. Todos y todos los que estamos aquí tendremos muchas experiencias que poder compartir. Algunas en alto. La que me vino ahora mismo a la mente no la voy a compartir en alto, pero sí, es algo que ocurrió hace muchos años y yo sé textualmente que fue una acción directa, algo que yo necesitaba en ese momento, bueno, que le estaba pidiendo. No precisamente para mí, para alguien. Y la verdad es que ¡plof! Ocurrió. Yo eso lo he sentido en primera persona. ¿Sabes? Estoy completamente de acuerdo, Candela, y gracias por esta historia y gracias por esta reflexión. Es una historia muy tierna, la de Trixie, ¿verdad? Armando y María. Muchas gracias por ella. Es verdad que Dios creó a los animales, como creó a toda la naturaleza, ¿verdad?, para que nosotros seamos más felices. Y es cierto que los animales nos pueden dar mucha felicidad y pueden ayudar, y hay muchos casos, es verdad, de animales heroicos, y de animales que han supuesto la diferencia entre la vida y la muerte para sus dueños, ¿no? Pero en ese sentido, y al hilo de esto, ¿sabes?, estoy completamente de acuerdo, y es quizás mi conclusión también, o una reflexión con respecto a lo que tú me cuentas, y nos cuentas a todos, que Dios actúa de formas sorprendentes. Estoy de acuerdo con esto, y yo creo que todos lo podemos experimentar de alguna forma. Dios es original, Dios hace cosas extrañísimas, hace cosas raras, ¿no? Hace cosas sorprendentes. Y a veces, efectivamente, esa ayuda, esa salvación, esa solución, llega desde los medios más insospechados. Y escribía yo mientras tú lo estabas comentando que la ayuda puede llegar en muchos formatos y de muchas maneras. Y a veces no confiamos, ¿verdad?, en una pequeña perrita, que evidentemente fue suficientemente inteligente como para poder salvar a su dueño,
No confiamos en que yo pueda hacer cualquier cosa con cualquier elemento, ¿no? Efectivamente, que la sorpresa puede llegar por medio de algo aparentemente, no digo inútil o no digo inservible, pero algo que a lo mejor dices tú, pues mira, esto a lo mejor no tiene suficiente, comillas, poder, ¿verdad? Pero él es capaz de capacitar a todo aquel que quiera ponerse a su servicio, a cualquiera. Y utiliza a los seres humanos, utiliza a los animales, utiliza a la creación, a la naturaleza, pues para ayudarnos, protegernos, ¿verdad? Y para poder servirnos de ayuda. Así que gracias por ello, porque es una invitación a la reflexión y además está muy ligado con lo que comentábamos, ¿no? Dios nunca descansa, Dios no está de vacaciones, Dios está en disposición de ayudarte siempre que lo necesites. Y ahí está, dispuesto a ofrecerte todo. Y he escogido el texto de 91:11 ahora para cambiarme el decorado, porque es una idea muy bonita. No somos conscientes, concluyo con esta primera aproximación, del trabajo que están haciendo también los ángeles. Y la promesa es esa, va a mandarlos para que nos cuiden y para que nos, ¿verdad?, ayuden también en todo aquel camino que podamos escoger. De manera que confiemos en que hay ángeles a nuestro alrededor, aquí hay ángeles cuidándonos, protegiéndonos, ayudándonos y a veces sacándonos de algunos apuros sin ser conscientes. Es una reflexión que me suelo hacer. Cuando lleguemos al cielo y nos toque charlar con el ángel que estaba a nuestro cargo, ¿no? Será muy interesante, ¿no? Pues que nos cuente ese trabajo que pudo hacer en nuestra vida y bueno, que le podamos agradecer también, ¿no? Lo que ha estado ahí y lo que nos ha cuidado y protegido. Qué idea tan bonita, ¿no? Poder saludar al ángel de la guarda y decir, hola, aquí estamos y gracias también por lo que has hecho por mí y por todos los que estaban a mi alrededor. Así que, Candela, gracias, porque es una reflexión feliz y que nos invita a la confianza también. Es algo muy, muy bueno. José, ¿por dónde entramos a esta historia? ¿Qué te parece? ¿Qué fue? Acabo de ver tu... Ahora sí, desmotívate. Me entró la timidez. Bueno, yo creo que esta historia tiene varias enseñanzas que hacernos llegar, ¿no? En primer lugar, lo que vosotros decíais, Dios utiliza cualquier medio a su alcance para ayudarnos. ¿Cuántas veces estaba yo pensando mientras hablaba Candela? Nosotros no hemos podido recibir la bendición de Dios porque en nuestra oración le marcábamos hasta el cómo debía hacerlo. Señor, ayúdame, que pase esto de esta manera, que no sé qué, que no sé cuánto. Y el Señor es, para mí, entre otras de sus muchas virtudes, evidentemente, es un maestro del humor. Y emplea medios insospechados para acercarse a nosotros y para ayudarnos, desde asnos que hablan, desde cuervos que nos traen un bocadillo de pan y carne, desde peces enormes que nos engullen para protegernos de nosotros mismos y darnos tiempo para reflexionar. Dios es sorprendente. Yo creo que una de las lecciones que yo sacaría de hoy es dejarnos sorprender por Dios. Intentar dirigir menos a Dios y dejar que Él haga. Nos irá mejor, de verdad que nos sorprenderemos y ya os contaré en algún momento algo que me pasó este verano que ha sido un real milagro. Qué bueno. Seguimos creyendo en los milagros. Algunos estamos suficientemente locos como para creer en milagros, ¿verdad? Y es algo muy bonito. Coincido con esto que dices del humor. He anotado la palabra humor en el repaso de la lección de esta semana, de la escuela sabática, porque hay humor en alguna de las respuestas de Jesús. Y la verdad es que nos vamos a sorprender también, seguro que luego lo comentamos, con el humor de Jesús. Tenía sentido del humor, con seguridad era una persona con mucho sentido del humor y que además lo aplicó, y en la Biblia hay unos cuantos ejemplos de esto que luego también comentaremos. Ahora, Ángel, ¿por dónde vamos también? ¿Qué se te ocurre? Sabes que remataste con la pregunta de en qué momentos hemos sentido que Dios nos ha ayudado, o que si hemos tenido esa vivencia. Y cuando empezamos a buscar momentos, asumimos una cualidad del hombre que nos entorpece y empaña en la verdadera presencia de Dios, y es la arrogancia. ¿Por qué lo veo así? Porque cuando nosotros empezamos a determinar situaciones en las que Dios ha estado, estamos pensando que el resto de las situaciones lo hemos hecho nosotros, o lo hemos solucionado nosotros. Siempre que yo me pregunto en qué Dios me ha ayudado, y realmente me ha ayudado en todo,
yo tengo una experiencia con haberme venido aquí, que yo, como dice José Antonio, yo oraba y decía, Dios, necesito tal cosa y tal cosa, este es el plan, ¿no? Y nada se dio como realmente yo estaba planeando. Y cuando ya yo pisé suelo español, me di cuenta que todo lo que había pasado en mi vida, me había estado preparando para esto. Hasta las situaciones terribles que en algún momento viví o las situaciones que no me gustaron, me estaban preparando para esto. Entonces yo me pongo en el lugar del joven que estaba esperando por la perrita, que cada vez que la perrita, me imagino, saldría, él entraría en una situación de angustia y de no saber, de estar confiando. Imagínate, estar confiando tu vida en un perrito, o sea, que puede estar haciendo ese perrito. No es otra persona que te está ayudando, es un perrito. Entonces, y él no lo está viendo desde el punto de vista religioso, él lo está viendo, él está viviendo eso, ¿no? Entonces, a veces pensamos que Dios, que nosotros que podemos controlar las situaciones y que depende de lo que nosotros hagamos, pero realmente es esa presencia de Dios allí constantemente en cuidado, para precisamente poder tener nosotros la esperanza de que eso va a ocurrir o va a terminar en feliz término. Y cuando me refiero a feliz término, me refiero a todo este plan de rescate, ¿no? Entonces, yo creo que el confiar en Dios va más allá de la arrogancia del hombre, de pensar que en algún momento depende de sí mismo las situaciones que le puedan estar pasando. Y cuando ya tú entras en ese nivel de confianza, donde tú dices que cada cosa que pasa en tu día, desde que te levantas hasta que te vuelves a levantar el otro día, porque hasta el mismo sueño está implicado en todo esto, tú dices, bueno, todo esto es gracias a Dios. Cuando tú ya tienes ese sentimiento de que cada minuto que pasa, entonces ahí tú sientes la presencia del Señor en cada cosa que pasa, hasta el vaso de agua que te bebes o hasta cada suspiro que tienes, y dices, listo, toda mi vida es gracias a Dios. Todo lo que está ocurriendo en mí es gracias a Dios. Todo lo que me pasa en el día a día es gracias a Dios. Entonces, yo creo que buscar vivencias es prácticamente estar todo el día pensando, todo lo que me pasó el día de ayer es gracias a Dios. Y será para un plan y para un plan perfecto. Que no lo pueda ver en el momento, sí, quizás no lo puedo ver en el momento, pero te aseguro que lo verás en el futuro y será de plenitud. Yo quería aprovechar antes de irnos y pediros alguna idea más así para concluir, para preguntarle a Candela también sobre la cuestión de las sorpresas y de que Dios nos sorprenda, porque yo no sé, Candela, si a la gente de tu edad, porque estás hablando con 3 personas pues que te llevan unos añitos, somos escandalosamente jóvenes, pero bueno, yo no tengo, no. A lo mejor hablamos también desde otra experiencia, otra perspectiva, porque nos han pasado un montón de cosas, porque llevamos más tiempo aquí en este mundo, entonces ya llevamos unos cuantos estropicios más, pero tú eres jovencita y evidentemente pues estás empezando, tenéis problemas también, tenéis historias, tenéis tristezas, tenéis preocupaciones, ¿no? Pero lo vivís desde otra perspectiva. Oye, no sé si a la gente de tu edad os gustan las sorpresas, ¿no? O que os den sorpresas, que os sorprendan. Entonces, en ese sentido, ¿estamos preparados? ¿Crees que estáis preparados para que para que Dios os sorprenda, para que Jesús os sorprenda? ¿O se vive esa relación con lo que pasa y con las soluciones que necesitamos de otra manera? ¿Cómo lo enfocarías tú? Yo creo que a nosotros los jóvenes, más bien así de mi edad, a veces estamos tan centrados, igual que ha comentado José, en que nos respondan como nosotros queremos o como nosotros creemos que necesitamos, que puede ser que haya veces que nos hayamos perdido esa solución o nos hayamos desviado. Pero, de todas formas, yo creo que Dios a nuestra edad ahora mismo nos ayuda muchísimo con las personas que vamos conociendo a lo largo del camino, ya sean de nuestro mismo círculo de amigos de la iglesia, de poder comentar, estar con ellos. Suele ser más ese círculo cercano de amigos y también mucho de la familia, pero sobre todo acá suele ser ese círculo cercano de amigos que te ayuda a salir adelante o a comentar esos problemas que estás teniendo. O sea, que yo creo que si depositamos nuestra confianza en Jesús y le pedimos ayuda y esperamos que Él nos ayude de la manera que Él quiera, yo creo que igualmente lo podemos llegar a conseguir. Qué respuesta tan inteligente. ¿Sabes? Lo digo por una razón. ¿Sabes cuál es uno de los grandes problemas que tiene ahora mismo la sociedad adulta? Pero uno de los grandes problemas que tiene la sociedad adulta actual es que la gente no se deja ayudar.
¿Sabes? Hay muchos, de hecho, trabajadores de salud mental, de salud en general y de salud mental también, que dicen esto, ¿no? Que es muy difícil a veces ayudar a quien no se deja ayudar. Y tú nos abres una ventana muy interesante, el ser conscientes efectivamente de que tenemos ahí ayuda y que hay mucha gente alrededor intentando ayudarnos y de que es bueno que nos dejemos ayudar, ¿no? Es decir, que aquello que necesitamos abre las puertas, abre las ventanas para dejar también que los demás te ayuden. A lo mejor, justo, como tú acabas de comentar, Dios te está enviando pues a un hermano o una hermana de iglesia, o te está enviando, ¿verdad?, a un amigo o amiga que te conoce, que te quiere y que te quiere echar una mano, ¿no? Y a lo mejor tendríamos que aprender a ayudar también en ese sentido, ¿no? ¿Qué os parece, compañeros, también en esa línea? Y ya para ir recogiendo, porque es una idea muy interesante esta, está muy relacionada con lo que nos ha dicho. Nuestro amigo Armando se dejó ayudar por Trixie. Bueno, no tenía otra opción, dirán algunos, pero también podía haberle pasado, ¿no?, de todo y haber dicho, bueno, pues vete a dar una vuelta a Trixie y no hace falta que vuelvas, ¿no? Confío, efectivamente, Sí, sí. ayudar y efectivamente ahí estuvo la ayuda, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros los adultos, compañeros, con esto también? ¿Cómo enfocar esto y dejarnos ayudar por Dios? ¿Qué os parece? Es justamente lo que estábamos hablando hace un momento, que cuando nos dejamos ayudar por Dios, creemos que nos estamos dejando ayudar por Dios en ese momento, es cuando ya no tenemos control de la situación. ¿Ves? Es el tema de la arrogancia. Pensamos que Dios nos va a ayudar en el momento en que ya yo no pueda. Como el caso del joven, él ya no tenía opciones, de poder solucionar su problema. Él tuvo que confiar en el perrito. Entonces, ahí radica el verdaderamente concepto de confiar en Dios. Confías en Dios en el momento en que ya no puedes solucionar, entonces es como que tu límite. Tu arrogancia termina en el momento en que ya tú no tienes capacidades, no funciona. Creo que no funciona realmente así. La confianza que Dios espera que tengamos es en todo momento, hasta en el mejor momento en que puedas estar. Y siento que muchas veces pasamos por situaciones precisamente como para tener un sacudón y decirnos, epa, es necesario que confíes, que pongas tus ojos en mí para poder ayudarte, para que tú te dejes ayudar realmente. Para que tú te dejes ayudar necesitamos que entiendas que tus capacidades no son suficientes para que logres lo que tienes que lograr o tu propósito. Entonces, yo creo que Dios... si nosotros llegásemos a eliminar esa arrogancia y no solamente confiar en el momento en que no podemos nosotros, por nuestros propios méritos, por nuestras propias condiciones, por nuestras propias capacidades, lograr los objetivos que queremos, yo creo que esta es una confianza que te nutre más como persona, que te favorecerá mucho más. Entonces, es como tú dices, y creo que no solamente dejarnos ayudar en el momento que lo necesitamos, que creemos que lo necesitamos, sino en todo momento, José. Yo haría un poco de hincapié en el tema de dejar que sea el plan de Dios el que se haga y no el mío. Vamos a analizar la historia que nos ha contado Candela. Armando iba en un avión, tenía que tirarse en paracaídas, supongo. Pensaba, pues en la ciudad no había tiradores. Seguramente si el plan de Armando hubiese salido bien, hubiese podido acceder a la ciudad, entregar los documentos, seguramente te esconderían en un piso franco y acto seguido o un tiempo después se las ingeniarían para volver a sacarle de la zona de peligro y volver a retornarle de donde había venido. ¿Cuál fue el plan de Dios? Vas a entregar los documentos, sí, vale, te vas a partir las dos piernas, vas a recuperar a tu novia de antes de la guerra, vas a enterarte que tu familia está bien. Sutil cambio. Se va a hacer, pero además con ganancia. Yo creo que el plan de Dios es mucho más generoso que el que nosotros trazamos para nosotros mismos. Y el plan de Dios es tan generoso que incluye la salvación, la vida eterna. Imaginémonos si es generoso. Muchas veces cuando nosotros hacemos planes, cuando nosotros pedimos bendiciones, cuando nosotros le marcamos la agenda a Dios, le humanizamos, le limitamos y limitamos nuestra bendición. Es la sensación que yo tengo.
Pues Candela, gracias. Gracias por estar con nosotros y cuéntanos una idea final ya para terminar. Voy a terminar porque me ha gustado esa pregunta que has hecho relacionada con a los jóvenes, cómo es que nos tomamos eso. Voy a dejar un pequeño versículo, ya que para cualquier joven que nos esté oyendo, si se lo quiere recordar, que está en Salmo 71:5, que dice: pues tú, Señor, desde mi juventud eres mi esperanza y mi seguridad. Y me gustaría que eso se lo quede cada uno en su mente y reflexione un poco de ello, de que confiemos en el Señor y nos dejemos llevar por Él, que lo escuchemos y tratemos de entender su solución. Qué bueno. Muchas veces no son comprensibles, pero dejar que nos ayude. ¿Sabes? Uno de los grandes regalos, Candela, que tenemos en la vida de iglesia es que podemos contar con gente de diferentes edades, diferentes encuadres, ¿verdad? Diferentes mentalidades, y podemos aprender los unos de los otros. Escuchémonos más. Escuchemos, queridos adultos mayores, a la gente más jóvenes, escuchemos más también a los mayores, y nos vamos a enriquecer, porque es muy bueno que los cerebros de diferentes estilos y de diferentes edades se pongan en contacto, porque al final nos enriquece y aprendemos de las diferentes perspectivas. Candela, hemos aprendido unas cuantas cosas y nos has dado una vislumbre muy bonita de lo que es la confianza en Dios y la confianza además en la capacidad de sorprendernos que tiene Dios. Así que gracias por ello y a seguir confiando con tus compañeros también en que Dios está con vosotros desde cualquier momento de la vida. Desde antes de nacer ya nos conoce, pero en la juventud y a lo largo de la vida también nos acompaña. Así que gracias por esa idea también de la continuidad de ese Dios que nunca está de vacaciones. Suerte con el bachillerato, que aunque es difícil, te lo vas a pasar muy bien y además estás una vez muy bien. Así que estudia mucho, disfrútalo y gracias por habernos traído esta primera reflexión. Un beso grande a ti y a tu familia y hasta una próxima edición. Un placer. Bueno, feliz sábado. Gracias, feliz sábado, Candela. Y nosotros vamos a escuchar un poquito de música. Seguimos en La Iglesia en Casa, edición redonda, 360, y enseguida nos vamos a nuestra escuela de Biblia.